Bien hallados y queridos suscriptores, tal y como se les prometió, está aquí. Bueno, mi querido Trumpy hoy no va a poder ciertamente estar aquí porque ya saben, pero sí que quería pasarse a saludar. Está volando como Dumbo, como pueden ver. Sí que quiere pasarse a saludar porque, verán, la edición y el estado de esta novela, estamos hablando de La doncella de Magdeburgo, novela escrita por la escritora conversa y católica Gertrude von Le Fort. A esta autora se deben, por ejemplo, novelas como por ejemplo La última del cadalso, que fue la que inspiró, una novela de forma epistolar, que fue la que inspiró, por ejemplo, la obra de teatro de Georges Bernanos, de Diálogo de Carmelitas, que luego hubo una ópera de Poulenc sobre el tema, me parece. Eso es lo que se les debe decir. Y también yo le he leído dos obras muy buenas que algún día hablaremos de ellas en mi canal. Se está hablando, por ejemplo, en este caso quiero decirles que se les quiere decir que se está hablando, por ejemplo, de La Verónica, por ejemplo, y también Corona de Ángeles. La que sí que me gustaría hacer unas reseñas de Corona de Ángeles. Sé que esto no le va a gustar a Jaime, pero creo que si lo advertimos al principio de la crítica, creo que será mucho más, será más asequible para los lectores. En este caso, vamos a utilizar la novela como una excusa para hablar de uno de los periodos que yo estoy deseando personalmente tratar, que es el tema de la Guerra de los 30 años. Yo soy un gran apasionado de la historia de Alemania, particularmente, y yo resulta que cuando estuve en la Facultad de Filosofía y Letras y cursé la carrera de Historia en los años del 2000 al 2005, yo quise estudiar toda la historia de Alemania. O sea, fui a la carrera de Filología Germánica y estudié, por ejemplo, bueno, sí, estudié todas las demás, ciertamente, todas las historias que había, la de curso germánico medieval, historia moderna de Alemania e historia contemporánea de Alemania, ciertamente. Yo estudié las tres que había. Yo debo reconocer que estaba muy ilusionado con la historia de Alemania moderna porque era lo que quería estudiar, pero por desgracia me volví a encontrar otra vez con el viejo fantasma, el maldito Lutero de las narices. Y no pudimos estudiar lo que yo quería, que era la Guerra de los 30 años, o lo estudiamos de forma muy de pasada, y no estudiamos el Aufklärung o la Ilustración alemana, que también quería conocer la historia del siglo XVIII alemán. Ciertamente, ahí no me sirvió exactamente de ayuda, y aparte que saqué una nota muy baja en esa asignatura, ¿no? Por desgracia. No, por desgracia, mi madre sí que me aconsejó y me arrepiento mucho. Tendría que haber escogido la asignatura de mitología germánica en lugar de historia de Alemania moderna. Para mí fue una gran decepción. Mi madre sí que esta vez me advirtió ciertamente de este hecho. ¿Por qué se está haciendo ahora la crítica de esta novela? Pues quizás porque no la crítica de esta novela, el estudio histórico de esta novela, de las bodas de Magdeburgo, de Por cierto, esta mujer, Gertrude von Le Fort, procedía de una familia hugonote, vivió 80 años y práctica fuente fue recomendada al Nobel por el escritor ganador del Nobel, Hermann Hesse. Hermann Hesse fue uno de los principales valedores. A ver, ciertamente, es que tenemos poca batería también. Hermann Hesse fue uno de los principales valedores de la escritora alemana Gertrude von Le Fort. Esta mujer también fue amiga, me parece que de Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que fue martirizada en el campo de Auschwitz, ciertamente, y se les debe personalmente indicar de esto. Esta novela no se ha editado en español, por lo que es muy difícil conseguirla. Sí hay una edición recientemente en inglés hecha por la editorial Ignatius Press, y ahora vamos al tema de por qué personalmente se está haciendo esta reseña. Yo ya prometí ciertamente que haría mi propio vídeo hablando de una crítica de la novela de las bodas de Magdeburgo, ciertamente contando ese acontecimiento tan trascendental en la historia de la Guerra de los 30 años y del Sacro Imperio Romano Germánico, ciertamente.
Es un momento de la historia que yo creo, bueno, el verdadero motivo por el que ciertamente hago este vídeo es porque se hicieron verdaderamente unas charlas y unas tertulias y una discusión del libro por parte de Joseph Fesio, Vivian Dudro y mi admirado Joseph Pearce. Y yo personalmente quería hacer mi propia versión del vídeo, ya que yo no fui invitado a ese vídeo. Quise hacer mi propia versión y tratándolo desde un punto de vista histórico. Se debe decir personalmente que esta novela la leí en el año 2022, o sea, fue un año después de que el año después de que se alzase con el triunfo la maravillosa novela de Robert Hugh Benson, ¿Con qué autoridad? Sí, también supongo que se le dedicará un vídeo a ¿Con qué autoridad? La segunda ya saben que fue La cuarta verdad del interesante Jaime Pierce, personalmente. De las bodas de Magdeburgo, personalmente, se debe decir que fue escrita esta novela en el año 1938 y aparte y había una finalidad política para poder hacerlo. Gertrude von Lefort desaprobaba el rumbo que había tomado Alemania a partir del año 1933 con la subida del señor Gildemaro, o sea, de Gildemaro, y quería convencernos de que por muy justificada y muy razonable que fuera la causa, no se debía hacer uso de la violencia para conseguir los fines. Eso es así. Y para comprender cómo habíamos llegado a esta situación, debemos volver. Ya saben, y aquí les recomiendo ciertamente la obra del señor Carlos Seide de Reformation. Me fue aconsejada esta obra por Sandra Miesel. Hay una visión más protestante, si les interesan, de Geoffrey Parker, de la Guerra de los 30 años. Yo a Geoffrey Parker no le tengo ninguna simpatía, a pesar del aprecio que tienen los historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras de Historia de Valladolid por él. Para mí es un maldito hereje protestante y no tengo por qué tenerle ninguna simpatía. Y además, es alguien que es más partidario de los protestantes, y quiero recordar que fue el historiador de cabecera del señor Ken Follett en la horripilante, asquerosa y políticamente correcta Columna de Fuego. Ciertamente no hay suficientes críticas para denostar esa horrenda novela. Por cierto, que mi padre hoy me ha contado una cosa, le he oído a mi padre que la última novela de Dan Brown ha sido un fracaso. Supongo que esto nos ayudar a comprender, podría ser interesante que se hiciera una reseña del Código Da Vinci. Es verdad que todavía, por desgracia, Dan Brown sigue teniendo demasiado crédito, se le da demasiada voz a este hombre, a este vendehumos. Si Ken Follett es un vendehumos, pues Dan Brown lo es todavía más. Por lo menos Ken Follett tiene la Isla de las Tormentas, o tiene la Isla de las Tormentas, o ciertamente, o el ojo de la aguja, que también, y tiene por lo menos Los Pilares de la Tierra, que está bien, a pesar del marxismo de la historia, está bien, es una buena, pero en cambio Dan Brown no tiene absolutamente nada, es un mentiroso, es un calumniador, es un hombre que es un masón y además un gnóstico, ciertamente. Eso es lo que se está aquí personalmente queriéndoles asegurar, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Vamos a ver, lo mejor de esta novela. A ver, yo esta novela, ciertamente, yo tenía muchas esperanzas en esta novela por cierto, pueden observar que se me ha roto esta parte de esto y la he tenido ciertamente que pegar con celo malamente, por lo menos para esta crítica. Esta novela, yo tenía muchísimas esperanzas en esta novela. Finalmente esta novela fue absolutamente superada. Yo creo ese año, quiero recordarles que las novelas que yo consideré las mejores del año fueron El censor de Shakespeare, que ya se ha analizado en este canal, que nadie esperaba nada del censor de Shakespeare, pero se convirtió en la mejor. Y luego El tercio que nunca existió, fueron las mejores novelas que se leyeron. Esta novela quedó un poco. Por cierto, que por esta época sí que había leído una maravillosa novela que sí que. Bueno, sí, yo creo que ya se ha hablado personalmente de esa maravillosa novela y me estoy refiriendo personalmente a Corona de Ángeles. Corona de Ángeles que me parece muy interesante, que algún día la vamos a subir aquí al canal y además está en muchísimo mejor estado que este libro, personalmente. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes. Y por ello será muy interesante analizar este libro, y más cuando no se le está valorando tanto, porque en Ignatius Press se ha prestado más atención a la última del Cadalso, por ejemplo,
a la mujer de Pilato y a otros relatos y a este. Y no sé si Himnos de la Mujer creo que también tiene, pero esa no me interesó mucho leerlo. Hay una novela de Gertrude von Lefort que sí que me gustaría leer, que es la única yo creo que me falta por leerle, que es El Papa en el Gueto, que cuenta la elección del antipapa judío Anacleto II, que procedía de la familia de los Leoni. Esta familia, por ejemplo, si a ustedes les interesa, aparece en la novela de 1077, El invierno del rey mendigo, de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. De ahí que interese tanto a ustedes recomendarla. Y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Voy a ver si puedo meterla un poquito. Cuidado, 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 cuidado. Que está. Vale. Uy. Ostras. Vale. Es que para que así se me vea un poquito mejor a mí y no solo a las bodas de Magdeburgo. Como ya se les dijo, esta novela ha sido editada por una editorial chilena llamada Zigzag. No se ha editado, así que será muy complicado, ciertamente, que ustedes personalmente la puedan conseguir. Eso se lo debo decir a ustedes. Va a ser enormemente complicado que ustedes puedan conseguir esta novela de Gertrude von Lefort, quien avisa no es traidor, ciertamente. Pero yo es que me moría por leerla. Yo de verdad es que sí que esperaba. Yo puse algo en mi crítica, que esta novela entró siendo papa y salió siendo cardenal, pero vamos, incluso hasta puede que haya rebajado en la caricatura, puede que se haya rebajado. Se deben comprender unas cosas. Esta novela es muy importante por el tema. De todas formas, hay una novela, me parece que es El Cardo y la Rosa, de Elisabetta Sala, que también trata el tema de la Guerra de los 30 años. Yo les voy a decir una cosa. Para mí, la Guerra de los 30 años es un tema muy minusvalorado y que para mí es clave, ciertamente. Yo creo que el hecho de que haya triunfado ciertamente, Inglaterra y la visión ciertamente de la anglosfera, es decir, de los países de habla inglesa, es lo que ha impedido que se haya prestado muchísima más atención de lo que merece a la Guerra de los 30 años. Sí, ya sé que, Fonch, ya sé que lo que me dirán, que ciertamente yo estoy empeñado en hablar de derrotas. Bueno, sí, es posible que igual que las personas que son críticas en este país, sí que yo estoy interesado en hablar de las derrotas. Pero ¿por qué estoy interesado en hablar de las derrotas? Porque también es interesante saber lo que salió mal, para saber cómo hemos llegado a la decadencia y a la degradación de Occidente, ciertamente. Es muy importante y cómo ciertamente la modernidad se ha convertido en un siglo secular, escéptico, ateo e indiferentista religioso, y cómo la sociedad occidental se ha degradado y ha llegado a estos temas. Vuelvo a repetir que ciertamente podría no haber sido así, pero para mí es absolutamente clave, y todo ello se debe. ¿De dónde sacaron munición y armas, por ejemplo, los grandes filósofos de la Ilustración francesa contra la Iglesia Católica y contra Francia? Se la sacaron de aquí, de las guerras de religión, ciertamente. Sí, y la guerra de los 30 años fue clave. Es un conflicto bélico que duró 30 años, como indica el nombre, del año 1618 a 1648, y que ciertamente si Alemania tenía, aquí nos dice que tenía ciertamente 16 millones de habitantes. Yo puedo ver que a lo mejor pueden ser, vamos a suponer que eran 16-20. Pues según las estimaciones más optimistas de este periodo, murieron 6 millones de habitantes en esta contienda. Y según las estimaciones más duras, habrían muerto 12 millones. En este periodo, por ejemplo, la gran novela picaresca escrita por Grimmelhausen, que perteneció a los miembros, que perteneció a Baviera, o sea, que trabajaba para el servicio de Maximiliano de Wittelsbach, alguien que no nos quería y un gran amigo del emperador Fernando II. La Liga Católica es clave, pero como todas las ligas católicas suelen ser un auténtico desastre. Miren ustedes lo que pasó en Francia con la familia Guisa, que fue la que comandó la Liga Católica, y así salió de mal la cosa. Que una guerra que tendrían que haber ganado contra los hugonotes y en las que eran mayoría, controlaban la ciudad de París, no pudieron ganar y prácticamente se quedó eso. Bueno, perdieron porque al final subió al trono un protestante, por mucho que luego el protestante se convirtiese al catolicismo. Luego ya vimos la política sui generis que llevó a cabo el señor Enrique IV. Pero se va a empezar por el principio, por el señor Martín Lutero. Martín Lutero publica las 95 tesis de Wittenberg en el año 1517, y esto
provoca ciertamente, provoca ciertamente que entremos en una especie de guerra religiosa. Yo ya les quiero decir una cosa. El problema de Martín Lutero, se les quiere decir, es que lo que le movía es el odio a la iglesia. Si no hubiera existido una iglesia católica y hubieran salido todos estos fundadores, por cierto, para conocer la figura de Martín Lutero, yo recomiendo perfectamente la obra de teatro del escritor inglés John Osborne. La recomiendo porque es un muy buen estudio de Lutero. Yo les quiero decir una cosa. Todas estas gentes que salieron que fueron los cabezas de los reformadores del siglo XVI, se odiaban entre ellas, desde Erasmo de Rotterdam, que es que era católico y permaneció fiel a la Iglesia católica, pero había sido el que había dado combustible a toda esta gente, no lo podía ni ver Lutero. Empezó Erasmo de Rotterdam apoyándolo, pero cuando se dio cuenta de lo que pretendía, le retiró su apoyo. Este hombre fue el que dejó... Este hombre no se podía ver con el gordo, es decir, con el Enrique VIII, el monstruo, y luego tampoco se podía ver, por ejemplo, con Zuinglio. Fue el que dejó tirado a Karlstadt. Y fue el que incitó a los príncipes de la Reforma, y esto es la clave, los príncipes de la Reforma. Ya sabemos que la clave en un principio de la Iglesia para frenar al Sacro Imperio Romano Germánico y las guerras entre los güelfos y gibelinos había sido apoyarse, y esto lo vimos ciertamente en la época de Enrique IV, en la querella de las investiduras, luego de Enrique IV y Enrique V, luego lo vimos en la época de Federico Barbarroja y luego en la época de Federico II Roger. Ya se vio clarísimamente que la clave de la victoria del papado había sido el apoyo de los príncipes y contrapesar la influencia del emperador. Y con todo, ya sabemos que una de las decisiones más acertadas había sido de Carlos IV, de conseguir la bula de oro que delimitaba el número de electores a 7, algo que Polonia, por ejemplo, no pudo conseguir. Esto era limitar el número de electores a 7. Y también ciertamente, y por cierto, renunciar a Italia, a Borgoña y a todas las zonas que controlaba el imperio, a cambio, por supuesto, de dinero, claro, que pagaron muy gustosamente. Yo creo que fue una medida muy inteligente y muy prudente de Carlos IV, como ya se vio en la novela de Póker de Papas, ciertamente. Es muy interesante este tema. Y entonces, pues, y también se llevaba, y esto llevó, por ejemplo, a Martín Lutero, por ejemplo, a un conflicto. Martín Lutero pudo haber tenido la misma suerte que Jan Hus, pero Carlos V, a diferencia de Segismundo, que se vio presionado por el colegio cardenalicio, en este caso, Carlos V decidió respetar la vía de Lutero, algo de lo que al final se acabó arrepintiendo. Y una de las cosas que lamentó en sus últimos días fue no haber matado a Lutero, ciertamente, y eso se les debe. Esto lo cuenta Carlos Martín de la Hoz, por ejemplo, en su libro de la historia de la Iglesia. Lo cuenta Carlos Martín de la Hoz, editado en la biblioteca Homolegens, ciertamente. Y entonces es cuando hay una revuelta, como Lutero, en un principio para Lutero se había aliado con el pueblo, pero ciertamente el pueblo, hubo gente que le superó en su demagogia. En este caso estamos hablando del líder de los anabaptistas, Thomas Müntzer, por ejemplo, que llegó a decir, por ejemplo, llegó a definir a Lutero como lo que realmente era, Lutero embustero que a todos dices amén. Por cierto, que Lutero en un principio también había apoyado a los judíos, pero luego, cuando vio que no los conseguía convertir, pues hizo lo mismo que Mahoma, a incitar a los ataques contra los judíos, y hay algunos que ven en el antisemitismo de Lutero, pues el antisemitismo del nacionalsocialismo, por ejemplo. Esto no quiere decir que todos los protestantes sean antisemitas, pero Lutero lo empezó siendo. También Lutero se había apoyado en los caballeros, pienso en Ulrico von Hutten, por ejemplo, o Walter Sickering, o el famoso Gottberlingen. Este Gottberlingen fue el que inspiró a Jamie Lannister, porque también tenía una mano ahí de hierro, por ejemplo. Escribió una obra de teatro, Wolfgang Goethe sobre Martín Lutero. Perdón, sobre el Gottberlingen. Y sobre todo, Michael Kohlhaas, por ejemplo, de Von Kleist, también tiene a Lutero como el protagonista. Se puede decir que hubo dos facciones, los príncipes finalmente apoyaron, Lutero cometió una cosa repugnante, permitir la bigamia del duque Felipe de Hesse, y bueno,
Y finalmente, pues estaba Juan de Sajonia, que es el que le apoyaba. Primero estaba Federico el Sabio de Sajonia, de la Casa Betty, luego Juan de Sajonia y luego Felipe de Hesse, que eran sus mayores. También estaba los Cleves, que también los Cleves apoyaban a Lutero, y esos eran los principales aliados que, por ejemplo, tuvo este apóstata agustino y heresiarca alemán, eso se le debe decir personalmente. Y esos fueron los apoyos que tuvo. Y esto acabó después de alguna traición que sufrió el emperador Carlos V y tener que luchar en dos frentes, porque sin la ayuda francesa y sobre todo sin el tema turco, Lutero nunca se habría podido mantener en el poder. Eso se lo debe decir. Con todo, Lutero llegó a morir antes que el emperador. Cuando Carlos V tuvo su sepulcro, dijo que él no declaraba la guerra a los muertos, sino a los vivos, y siguió adelante y pasó respetando la tumba de Lutero, algo que, por ejemplo, no haría Carlos II, que sacó el cadáver de Cromwell y lo colgó. Eso no fue lo que hizo nuestro emperador Carlos V. Con todo, una traición de Mauricio de Sajonia fue lo que ciertamente obligó a Carlos V a decretar la paz de Habsburgo, el eius regio, eius religio, o sea, cada rey con su religión, o sea, cada estado con su religión, cada príncipe con su religión o cada estado con su religión. Si hubiera sido justo el tema, yo creo que y si tuviera que obedecer la religión del emperador, el hecho de ser católico, todo el mundo tendría que haber sido católico. En realidad, no, los príncipes no lucharon por la libertad de conciencia de sus propios súbditos, como no se nos quiere hacer ver. Por lo que lucharon fue por su propia libertad de conciencia, y eso les permitía, o sea, y los súbditos que estaban bajo los príncipes, pues tenían que convertirse a la fe de los príncipes, y estos aprovecharon para robar y apoderarse de las riquezas de la iglesia, ciertamente. Y por eso estaban tan interesados en unirse a la reforma, porque fue un tema de dinero, simple y llanamente de dinero. Y es así lo que les digo. Pero todo esto sería temporal, porque ciertamente se habían salvaguardado los intereses del protestantismo, pero no se habían salvaguardado los intereses del calvinismo, por ejemplo, que ya empezaría a surgir. Y todo el mundo pensó que esto era una solución temporal para más adelante. Esta paz no satisfizo a nadie, como dijo brillantemente Ricardo Krebs en este prólogo, que es lo más interesante de la novela de Las bodas de Magdeburgo. Y entonces hay que retroceder varios emperadores, el Fernando I, por ejemplo, luego viene Maximiliano II, luego viene el excéntrico Rodolfo I, perdón, Rodolfo II, hay una novela de Mary Rutkowski que habla de este interesante personaje, y luego vino Matías, y ya me parece que con Matías cuando empieza ciertamente el tema de la guerra de los 30 años. Quiero recordar una cosa. Aquí tiene lugar, por ejemplo, en Bohemia, ciertamente, que había sido territorio Habsburgo desde el año 1526. Eso nos cuenta, ya saben que había acabado en manos de Podebrady y los nobles bohemios, pero ciertamente al final acabaría regresando y retornando a los Habsburgo, como era lo lógico. Y lo que ocurrió ciertamente es que los husitas y los protestantes firmaron una alianza y tiraron a los dos delegados imperiales, o sea, a Martinic, y al otro lo tiraron y se salvaron ciertamente porque cayeron sobre una montaña de basura. Y este fue el comienzo de la guerra de los 30 años. Empezó el emperador Matías, pero este murió y fue sucedido por el católico muy convencido Fernando II. Este hombre había acudido a pedir una dispensa a Clemente VIII y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su religión, absolutamente. Y él tenía una firme convicción. Uno de los grandes problemas que el gran aliado que iba a tener Fernando II fue su compañero de pupitre, Maximiliano II. Los dos se habían criado en el colegio de los jesuitas de Ingolstadt. Cabe reconocer que el protestantismo había intentado expandirse ciertamente por diferentes territorios, por Bohemia, por Hungría, por Rumanía, por Polonia, y consiguió algunos avances, pero fue contrarrestado hábilmente por la Compañía de Jesús, ciertamente. También en Holanda, por supuesto, también se expandieron por allí. Y de hecho ambos, tanto Maximiliano como Alberto, el padre de Maximiliano, era mucho mejor, mucho más interesante que su propio hijo y mucho más leal.
hay que reconocer a la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, lo que movía a Maximiliano es la ambición. Maximiliano tenía a alguien que va a ser muy decisivo y clave en esta novela. Estamos hablando del conde de Tilly, ciertamente. Este conde de Tilly es un belga que había nacido en el año 1559 en Brabante y que había vivido la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años es la guerra que tuvo lugar entre los holandeses de las Provincias Unidas, los calvinistas y los españoles. Aunque hay que reconocer que más que una guerra entre Holanda y España, hay que reconocer como una guerra civil entre los católicos belgas. La mayoría de los territorios permanecieron, al final acabaron siendo fieles a la monarquía hispánica y en este caso a Felipe II. Y luego estamos hablando pues de las Provincias Unidas. Holanda es una de las que hay por ahí, ciertamente. De Frisia, de Groninga, de Walwijk, de Overijse, de todas estas. Algún día ojalá tengamos que hablar un poco de este tema, porque aquí en este canal no solo hablamos de literatura ni de buenos libros como este, sino que también hablamos ciertamente se habla ciertamente de historia como está siendo este caso. Ya vimos ciertamente que los protestantes habían hecho esto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que al líder de la Liga Católica, perdón, de los calvinistas, en este caso Federico V, que estaba casada con la hija de Jacobo I, con Bess. Esto ya lo vimos en el censor de Shakespeare, que esto obligó a la desastrosa y penosa intervención de Southampton para socorrer a la gloriosa Bess, que fue un auténtico desastre. Pues este hombre lo que hizo fue bajar y fue coronado rey en Bohemia. Y esto supuso un absoluto desafío y esto hizo que, por ejemplo, se congregasen, por ejemplo, que, por ejemplo, se tomase el apoyo de Tilly. Tilly fue el que consiguió el primer triunfo. Este hombre había sido, por ejemplo, no lo dije, pero creo que se puede saber que este había sido uno de los más fieles discípulos y hombres de nuestro Alejandro Farnesio, el sobrino de nuestro Juan de Austria. Comparado con estos generales, los generales que van a venir en la guerra de los 30 años son enormemente inferiores. Este hombre había luchado contra los holandeses, había luchado en Hungría contra los turcos y ahora estaba luchando en la Liga contra los protestantes de Federico V del Palatinado, ciertamente. Consiguieron vencerles la batalla de la Montaña Blanca, en la que también, por cierto, pelearon Gonzalo Fernández de Córdoba y Ambrosio de Spínola, cosa que aquí no se ha hecho notar. Aquí se ha disminuido mucho la participación española y se debe tener en cuenta porque el Ricardo Krebs sí que ha dicho que hay una participación, pero es que es algo muy grave lo que se cuenta aquí. No se ha contado el tema de las tropas y es que el último tercio y el último esfuerzo prácticamente es el español. O sea, el final del periodo sueco. Esta guerra de los 30 años tiene 4 etapas. Primero, la guerra del Palatinado. Luego, el segundo es el periodo danés. El tercero es el periodo sueco, que ya contaremos cómo fue. Y el cuarto es la guerra ya el periodo francés y es la guerra contra Francia, la alianza franco-sueca para derrotar al imperio, ciertamente. Ya se contará un poquito cómo es ese tema, ciertamente. Lo que se les quiere contar, mis queridos y bien hallados suscriptores, es que se obtuvo un triunfo muy resonante en la Montaña Blanca y que permitió incluso no solo reconquistar Bohemia, sino también ocupar el Palatinado y dárselo a Maximiliano, paradójicamente, aunque España también ocupó una parte, me parece que la Renania, con Ambrosio de Spínola, ciertamente. Esto lo que hizo fue multiplicar más los escenarios en los que estábamos los españoles, eso se les debe decir. Luego ya se hablará un poquito cuando hablemos un poquillo de esta novela, no vamos a hablar tanto como a mí me gustaría, pero sí que me gustaría también tratar un poco, aunque fuera esta novela, de la que yo esperaba sin duda mucho más, pero oye, no se puede ganar siempre, como dice mi amigo Turbiales, y ese año también leí cosas muy chulas. Y aparte, pero el emperador ya recelaba un poco de Maximiliano, de su compañero y de la Liga Católica, y quiso tener su propio ejército, y para eso se inspiró, digamos que contó contó con un noble bohemio llamado Albrecht Wallenstein que pagó las tropas de su bolsillo y él a cambio de poder quedarse con todo lo que conquistase. Este hombre fue Wallenstein, un hombre no muy religioso pero muy ambicioso.
con una baja autoestima y que sentía, ¿cómo se puede decir? Sentía una tremenda fascinación por la astrología. En este sentido nos recuerda un poco a Gildemaro, porque también Gildemaro estaba obsesionado con la astrología. De todos los líderes, por ejemplo, aquí, el que más se parece yo creo que a Hitler es el propio Wallenstein, que además va a hacer algo terrible. O sea, al final ya lo hablaremos un poco, que eso fue clave, que aquí tampoco se ha detallado mucho, porque aquí se nos va diciendo que por cómo van cayendo todos los diferentes generales, tanto los protestantes como los católicos, en la guerra de los 30 años, ciertamente, pero no nos dicen en qué circunstancias caen. Se debe tener eso en cuenta. Ya estamos, tanto el generalísimo Tilly como Wallenstein van poco a poco acorralando, y esto hace que, por ejemplo, Francia, Holanda y los alemanes pidan ayuda a Cristian IV, el rey de Dinamarca. Y este Cristian IV va, pero es derrotado. Es derrotado, incluso Palestine llega incluso a invadir Dinamarca, ya está a punto de conquistar Dinamarca, pero a condición de que ciertamente a condición de que Dinamarca se declare neutral en el conflicto, le devuelven todos los territorios. También es verdad que los ha reconquistado Cristian IV, pero la paliza que se llevó fue muy rocotuda. Ese fue el Tratado de Lübeck. Y esto prácticamente deja casi toda Alemania en posesión del emperador, pero esto hizo que se pusiera, y también hubo otra cosa terrible, la sucesión del Monferrato. Prácticamente el candidato que era de la familia de los Nevers, que era el protegido de Francia, pues le arrebataron su herencia, y entonces fueron los españoles y también los Habsburgo, por ejemplo, los Habsburgo alemanes también ocuparon esas posesiones, y eso fue lo que hizo temer a Richelieu y preparar su estrategia. ¿Qué fue lo que hizo? Sabiendo que los nobles católicos, los príncipes católicos también estaban temerosos porque del poder de que tenía Wallenstein, lo que le pidieron al emperador fue esto. En la trampa de Ratisbona, que tiene un nombre precioso en alemán, como es Regensburg, le pidieron ciertamente a Fernando II, ya saben que la monarquía alemana, porque esto se ha precisado, es selectiva, ciertamente, lo que le pidieron a Fernando II, lo que se le pidió fue ciertamente que disolviese el ejército a cambio de reconocer a su hijo. O sea, los príncipes prometerían ser neutrales y en cambio, y el padre José, el famoso padre José, que lo conocerán por las novelas, yo que sé, de Alfred de Vigny, por ejemplo, pienso en el Saint-Mars, que el capuchino y el confesor que ofició de embajador se comprometió ciertamente a eso, a la neutralidad, pero Francia no cumplió su parte del trato y tampoco los príncipes. Mientras tanto, Richelieu, temeroso, ¿qué es lo que hace? Pues llega una cosa, sabiendo que el mejor militar era Gustavo Adolfo II de la Casa de Basa, una familia que había dado síntomas de locura. Me gustaría recomendar la maravillosa novela de Mika Baltari, Reina por un día, en la que se cuenta la historia del hijo de Gustavo Basa, del primer fundador de la dinastía, que es Erico XIV, el rey loco. Este es un monarca del siglo XVI, y aquí estamos en el siglo XVII. Luego a este le va a suceder su hermano, porque el hermano va a acabar sublevándose y va a ser Carlos. Va a ser. No, va a ser Juan III. Va a ser Juan III. Va a ser Juan el que suceda. Este es el famoso padre del famoso Segismundo, el que dio lugar a la maravillosa obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca de La vida sueño. Este Segismundo al final acabó siendo rey de Polonia, pero se le robó su herencia, que era la monarquía, que era el reino de Suecia. Claro que también previamente se le había quitado a Erico XIV. Por cierto, Erico XIV fue el único rey que se había casado con una plebeya, en este caso Katrina Mansdotter. Ya se hablará algún día de esta novela tan interesante de Mika Baltari, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Pues luego había sucedido o sea, por otro hermano de Juan, que es el que le arrebata el trono a Segismundo. Este fue Segismundo III de Polonia, pues acaba siendo Carlos IX y es el hijo de Carlos IX. Este es Gustavo Adolfo II, este es el hijo de Carlos IX y quien hereda el trono. Este hombre había tenido campañas muy
muy exitosas contra los polacos y los rusos, llegando a conquistar toda la Carelia y el Báltico. Se llegó a apoderar, por ejemplo, de Lituania, Letonia, no, de Lituania no, pero de Letonia y de Estonia sí. Por ejemplo, Estonia siempre va a ser una propiedad ya a partir de ahora sueca y protestante. Y es así, va a ser así. Y entonces el Richelieu le promete una cosa a Gustavo Adolfo Basa, al segundo Basa. Le promete un saco de oro. Y además este hombre no solo tenía intereses económicos, también Gustavo Adolfo II desea apoderarse del norte de Alemania, ciertamente. Quiero recordar que el emperador, que esto tendría que haberlo dicho, el emperador Fernando II tenía la idea del edicto de restitución, o sea, volver a las condiciones de 1550 y ciertamente todas las zonas que habían sido eclesiásticos y que habían obispados y que habían sido ganados por los protestantes que fueran devueltas. Eso era lo que se proponía. Por ejemplo, Bremen, Magdeburgo corrían peligro, ciertamente. Colonia llegó a caer también por un tiempo, a pesar de que luego volvió al catolicismo. Y ahí el terror, por eso se le llamó ciertamente a Gustavo Adolfo II. Tenía por aquí un Falkenhayn o Falkenberg, un von Falkenberg, que era el hombre de confianza de Gustavo Adolfo y que fue el enviado a los príncipes alemanes. Y es entonces cuando ocurren los hechos que va a contar esta novela, ciertamente, que es lo de la boda. Vamos a hacer una cosa, vamos a interrumpir aquí la narración y luego contamos lo que pasa después. Y vamos a hablar ya de la novela. Sí, sé que ya son 36 minutos, pero yo ya les he dicho que esto no es únicamente una crítica, es un estudio histórico de cómo es de la novela de las bodas de Magdeburgo. Creo que lo dijimos que esto se había llegado en un momento en que Alemania clamaba venganza por la paz de Versalles y con Gildemaro, ya con Adolfo Gildemaro ya en el poder. No podemos decir el nombre el apellido de este señor porque, aunque yo no soy un hombre muy popular ni muy conocido, podrían cancelarme el vídeo. Me dice ahí mi amigo Iron San que no, pero por eso no puedo llamar a este señor como hay que llamarlo. Y eso es lo que se les quiere decir. O sea, ya Gertrud von Lefort, que fue una de estas alemanas críticas del interior de Alemania contra Adolfo Gildemaro, fue ya por esa sencilla razón, ya escribió esta novela, vuelvo a repetir. La novela yo esperaba muchísimo más, como se les dijo, pero quien entra papa sale cardenal y yo ciertamente, y ha supuesto una relativa decepción esta novela. Esta novela repuso, en un principio se me hizo muy lenta, un tanto pesada, y me pasó un poco como la novela esta de Dino Buzzati, del desierto de los tártaros, que en un principio no pasa nada. También hay un fuertísimo componente alegórico con esta novela, eso es lo que se les debe decir. Hay un fortísimo componente alegórico. Por ejemplo, o sea, estamos en el año 1631. Apunten esta fecha porque es absolutamente clave. Ya los suecos han llegado y han enviado a von Falkenberg allí. Pero a pesar de todo, hay profetas como este Backe, por ejemplo, como Backe Reinhardt, que ya estaba hablando de que la ciudad va a sucumbir y va a caer y que va a ser destruida. Esta novela tiene ribetes, por ejemplo, apocalípticos que van a ser un preludio de lo que va a pasar en Europa, no solo en la Europa del siglo XVII, sino también en la Europa del siglo XX, de nuestro siglo XX, porque yo creo que Gertrude von Lefort vio lo que iba a ocurrir, ciertamente, con la deriva revanchista de Gildemariana, eso ya lo sabemos. Y lo que ocurrió ciertamente fue lo que se cuenta en esta interesante. Por ejemplo, aquí está el alcalde Browns que está debatiendo si la ciudad de Magdeburgo, esta ciudad se debe decir una cosa, había sido fundada por Otón, bueno, no por Otón, había sido destruida por los húngaros, ciertamente, y los eslavos, y había sido reedificada por el emperador Otón y su esposa Edita, que fue la protectora. Esta ciudad se la conocía como la novia o la doncella de Alemania, y había deseado sustituir o trocar, ciertamente, estamos hablando de la condición de ciudad eclesiástica por el emperador, pero no se había conseguido. Había gozado de una casi semi-independencia en la época de Maximiliano I. Ya quiero recordarles una cosa. Maximiliano I estuvo a punto de conseguir la unificación alemana, ciertamente.
pero fue impedido por el eclesiástico Bertoldo de Ehrenberg, que era el arzobispo de Maguncia, y en la dieta había impedido ciertamente que Alemania se convirtiera, al igual que le había pasado, y tuvo una situación muy similar a Italia, que tampoco había conseguido ser un Estado moderno y dividido, y porque ninguno de los príncipes quería perder su poder, de ahí el apoyo a Lutero. Sabían que ciertamente que tanto Maximiliano como Carlos V podrían conseguirlo, y eso limitaría muchísimo el poder de los príncipes, de ahí que no lo hicieran. Pues Magdeburgo, luego, cuando llegó la Reforma, por supuesto, optó por el luteranismo, y el príncipe llegó a convertirse en la década de 1560, ya el arzobispo de la ciudad de Magdeburgo. Aquí el alcalde Brown se está celebrando un concilio, bueno, no está celebrando un consejo municipal para ver qué decisiones. Aquí se ha aceptado de todo, a gente como Gilbert y a gente como Otto Guericke. Yo creo que al personaje de Wolfgang o Falkenhayn, que aparece aquí en esta novela, esta ciudad había sufrido dos asedios previos. O sea, Carlos V la intentó tomar, fracasó. No pudo tomarla tampoco Wallenstein, que lo intentó, y Pappenheim, que va a salir aquí en esta novela también, al servicio también de Tilly, tampoco lo pudo conseguir. Había tenido más éxito que los otros dos, pero Pappenheim ciertamente no pudo. Pappenheim ciertamente no pudo tomar la ciudad ciertamente de, ah, de Magdeburgo, de la doncella. El nombre que más o menos se quería dar a esta ciudad era Marienburg. Y eso es lo que están decidiendo, qué deben hacer. O sea, a pesar de ser protestantes, hay dos facciones: los que quieren llegar a un acuerdo con Falkenberg, von Falkenger, y recibir la ayuda sueca ya, y luego están los que quieren seguir siendo leales, pero que el emperador no aplique el edicto de restitución. Ricardo Krebs deja muy claro en el prólogo de esta novela lo que pasaba. O sea, Tilly se había dado cuenta de que el peligro ahora, que la cuestión entre enfrentamiento entre católicos y protestantes era secundaria, y que era necesario que Alemania, tanto protestantes y católicos, reaccionasen unidos frente a la agresión, ante la agresión sueca, y luego ante la agresión sueca, y también ante la francesa, que luego ocurriría más tarde, en el año 1535. Eso se le debe decir. Y de ahí por eso que esté intentando ciertamente, primero estaba intentando convencer a la ciudad de que no se uniese a Falkenberg ni a los suecos, y también estaba intentando convencer al emperador que no aplicase el edicto de restitución. Por cierto, me gustaría recomendar, aparte del libro de la Reforma de Carlos Seire, me gustaría recomendar también, a pesar de que Sandra Miesel no le guste tanto, Personajes de la Reforma. Algún día haremos una crítica de Personajes de la Reforma, de Hilaire Belloc. También me comprometo en este canal a tratar este tema, y además así podremos tratarlo desde un punto de vista histórico. Había querido personalmente que ciertamente no el emperador abandonase la idea del edicto de restitución, pero Fernando II, un hombre muy devoto y muy religioso, dijo que no, y que el edicto de restitución seguía. Y esto es lo que va a provocar los acontecimientos que van a tener en esta novela. Aquí hay un fuerte componente alegórico también, porque hay una novia. Ya saben que esta ciudad es la conocida como la doncella de Alemania. Se está hablando, por ejemplo, del personaje de... Tengo que ir, se me está acabando la batería, pero es que todavía tenemos que seguir bastante. Así que lo más probable es que no sé si voy a poder ciertamente, no sé si se va a poder ciertamente grabar por cuánto tiempo, pero bueno, lo que se les quiere decir es que a lo mejor tengo que bajar un poco, ciertamente. Se tiene que bajar ciertamente un poquito más. Pero bueno, ya se verá ciertamente a ver qué se puede hacer. Eso es lo que se les quiere decir a mis queridos suscriptores. Y lo que ocurre ciertamente, mis queridos, es que hay una figura alegórica y simbólica. El personaje aquí de la novia, por ejemplo, está interpretado por una chica llamada Hermus Pelgeon, que es más o menos también discípula de este Backe Reinhardt, de este predicador, que en cierto sentido es la conciencia y también el espíritu profético que va a llevarnos a la catástrofe de la ciudad de Magdeburgo. Eso es lo que se les debe a ustedes decir. Es el que va a llevar a la catástrofe, es el que va a anunciar todo lo que va a ocurrir. Pues esta mujer más o menos está prometida a una persona,
al único que, por ejemplo, es partidario de la unión, de la unión, por ejemplo, con el emperador, de seguir permaneciendo filas. Estamos hablando de Algeman Biligis, que hay un padre y un hijo, los dos son partidarios de ir al emperador. Pero esta mujer se cansa de recibir y entonces decide entregar su corazón a Falkenberg o Falkenheim, von Falken, el enviado sueco, y se entrega a él. O sea, este tema también trata un tema muy interesante, como es el tema de la quema de brujas. Este tema, no sé si ustedes han visto una película que estaba basada en un guión o en una novela de Clavel, de James Clavel, el autor de El Rey de las Ratas y también de Taipán y de Shogun, ciertamente, de este autor que contaba un poco el tema. O sea, es una época que ya vimos ciertamente que el tema de la quema de brujas nace del Maelum Maleficarum, ciertamente, el martillo de las brujas de Spranger y Cranmer, de los dominicos. Y ciertamente, pero son los protestantes los que se llevan ahí la obsesión por la brujería. Pienso Lutero, Calvino, Bodino, Jacobo I, sexto de Escocia y primero de Inglaterra. Son los que está ahí, tiene una obsesión y una por el tema de la brujería, y esto es lo que les lleva a las quemas de brujas. Hay un caso muy triste que es el caso de El Wagen, por ejemplo. Pero curiosamente, y esto no se cuenta tanto, los que ponen fin a la quema de brujas será un famoso. También me gustaría recomendar, aunque es muy difícil que tengan este libro, por ejemplo, la historia de la iglesia de Llorca, Villoslada y Montalbán. Me gustaría también recomendar esa historia de la iglesia, ciertamente, a ustedes para que se conozcan un poquito más como este maravilloso periodo. Particularmente es uno de mis libros favoritos y yo lo he consultado mucho y lo conozco muy bien, este maravilloso libro, ciertamente, y me ha ayudado mucho para conocer la historia de la iglesia desde el nacimiento, desde el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo hasta la década de los 60 del siglo pasado, que es cuando el libro queda en vigor y aparte que está muy bien documentado con maravillosos libros, ciertamente. Trumpi, que quiere hacer, Trumpi está muy travieso, ¿no? Y por eso les quiero recomendar, se les quiere recomendar este libro. Por ejemplo, en el tema de la brujería se ve un poquito como el caso de Itze, que es la tía de Hermuth Pelgeon. Se ve mucho en este personaje, ciertamente. Pero entonces es cuando se muestra ciertamente, yo creo, la primera parte es un poquito pesada, ciertamente. Se ve que es un poco pesada y tarda muchísimo en avanzar. A mí, yo creo que ciertamente, yo creo que la nota de la que le voy a poner a esta novela seguramente haya influido mucho la primera parte de esta obra. Es que hay un momento, es que parece que no avanza nada y es entonces cuando vemos ciertamente que Willigis, el prometido de la novia, va a hacer algo muy curioso. Se va a ir de la ciudad de Magdeburgo y va a unirse al campamento de los imperiales. En este caso es muy interesante para conocer el campamento de los imperiales, conocer a los principales generales que rodean, por ejemplo, esto es novela, ¿eh? Esto es novela, no es análisis histórico. Estamos hablando, por ejemplo, de Tilly, creo que ya hemos hablado. Es un hombre que Tilly ya tiene 70 años. Yo quiero recordarles que no, casi 80, está a punto de cumplir. A ver, nace en 1559, sí, está en la setentena, vamos. Está prácticamente tendrá 72 años. Es un hombre muy religioso que siguió las enseñanzas de Alejandro Farnesio y es una persona muy devota y más o menos la capitana de sus tropas es el hombre de la liga, es el hombre de Maximiliano, pero es la Virgen la que comanda, la Virgen María la que comanda sus tropas y es un hombre que tiene un confesor, está rodeado por varios generales. Pappenheim, aquí aparecen Pappenheim y Mansfeld. Mansfeld es un viejo, ¿cómo sería? Un hombre que cambiaba chaqueta. Mansfeld, por ejemplo, llegó a enfrentarse, por ejemplo, con los españoles en la guerra de los 80 años. Era un calvinista que en este caso se ha convertido en un católico. Y aquí es comparado ciertamente con una especie de dogo rabioso, de dogo rabioso, y es el que más ganas de venganza y de odio tendrá, por ejemplo. Se habla, vamos a ver, no lo hemos dicho, pero lucharon varios países, ciertamente, a favor de cada bando.
si en el caso de la Guerra de los 30 años los más violentos y los más salvajes eran los suecos y los finlandeses, en el otro bando, en el bando, por ejemplo, de los católicos, los más salvajes fueron los más salvajes han sido los de la facción de los croatas. Los croatas que estaban en aquel tiempo. Por cierto, los croatas, no sé si ustedes lo saben, yo ya saben que tengo un pariente serbio, mi tío Nicola, que murió y estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y era un chetnik al servicio del general Mihailovic. Y pues así que yo no, a pesar de que los croatas tienen mi religión, no se crean ustedes que yo soy muy pro croata, tampoco yo tengo la fe de los croatas, pero tampoco es que yo sea muy pro serbio, ¿eh? Pero les quiero decir ciertamente que son los que peor. Los croatas, por cierto, inventaron una cosa, la corbata que por cierto nace de aquí. Si quieren un poco conocer era la vida de los campesinos, yo les deseo recomendar El aventurero simple simplicísimos de Grimmelhausen. Es muy interesante, sobre todo la primera parte para conocer cómo era la guerra de la guerra de los 30 años. Eso se les quiere ustedes decir personalmente. Eso es lo que me gustaría contarles a ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Cómo siguió eso así? Pues este hombre también tiene una especie de confesor y entonces Willigis es el primero que se pasa al otro bando y es el que anima al otro a tomar. Pero ciertamente lo que hace, por ejemplo, Tilly, por ejemplo, aquí esta novela yo he considerado que tiene también un toque como crepuscular, como si fuera un western. Es muy interesante porque ya es un hombre cansado, agotado, que se ve que ya está Tilly, por ejemplo, ya en el ocaso y en el final de su carrera. Todavía es un hombre invicto, que fue clave, por ejemplo, en la batalla de la Montaña Blanca, que fue hace 13 años, por ejemplo. La batalla de la Montaña Blanca fue hace 13 años y también fue clave para derrotar a Cristian IV. O sea, fue una labor casi compartida entre. También, por ejemplo, tiene que luchar contra un hombre muy ambicioso como es Wallenstein, el príncipe. Se tiene que luchar contra Wallenstein también, que es un hombre que ansía su puesto y también y que hay un duelo entre esos dos personajes, ciertamente. Uno una persona religiosa y el otro una persona individualista, un verso suelto y un díscolo genial que es básico y que está obsesionado también por la astrología, como dijimos también. Sigue todavía en conversaciones como el emperador y está tratando de refrenar, o sea, todo lo que va a ocurrir ciertamente en la boda de Magdeburgo, él no será culpa, por ejemplo, del general de Tilly. No será culpa, que por cierto, tiene la categoría de mariscal. No deberíamos llamarlo general, lo llamamos general porque es el líder, junto con Wallenstein, de Albrecht von Wallenstein, de las tropas imperiales. Pero en realidad, bueno, en realidad no es general, o sea, no es general, eso se les debe decir, ciertamente. También el confesor aquí tiene mucho papel, se abucha mucho en esta novela del monólogo interior y eso que es lo que hace que la novela sea un poquito más árida y más difícil de seguir, por ejemplo. Es lo más interesante, lo que se les quiere decir, ciertamente. Es lo que hace que esta novela sea más interesante, por ejemplo. Lo de los monólogos se lo hace un poco más árido y más pesado. En cierto sentido es una técnica que estaba muy de moda a principios del siglo XX y también en la época de entreguerras, que ciertamente es el periodo que va ciertamente del año 1919, va de la década de 1919 hasta 1940, hasta 1939. Es algo muy de moda y es lógico que Gertrude von Le Fort ciertamente adopte esa técnica literaria, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Lo que va a hacer TG es una cosa. En lugar de todavía seguir el consejo de sus hombres, ciertamente, y lanzarse sobre la ciudad, los hombres están deseando atacar, los generales, tanto Mansfeld como Papperheim. Luego, Tilly contará, por ejemplo, con gente como Galas o Piccolomini, también son hombres suyos.
Galas y Piccolomini es muy interesante porque estos personajes, sobre todo Piccolomini tiene un papel trascendental, Octavio Piccolomini, porque es la némesis de Wallenstein y un hijo de Octavio Piccolomini, Max, es el que desea casarse con la hija de Wallenstein, que era una niña, o sea, no estamos hablando de... En el drama de Schiller, por ejemplo, ese drama gusta muchísimo a mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. Yo personalmente entero no lo he leído. A mí me dejó, la primera parte se me hizo muy pesada porque hablaba de la vida en el campamento y era un poquito pesado. Eso cuenta el final de Wallenstein, del que ya hablaremos, porque es un tema que también se va a tocar, el final de Wallenstein. Eso también lo vamos a tocar, ciertamente. Y nos vamos a detener un poco allí. Eso es lo que se va a tratar también, el final de qué es lo que le ocurre a Wallenstein. Pues ciertamente lo que hace es mandar a Bilichis, a Halgeman, a Aleman, sí, es que Alheman, sí, Aleman. Mandan a Aleman para intentar a ver si consiguen que la ciudad se rinda. Y esa parte yo creo que ya queda un poco, ciertamente, esa parte yo creo que ya queda un poco más abandonada. O sea, ya no se sabe lo que va a pasar. Y luego ya asistimos a los problemas de conciencia, porque Tilly ciertamente ya ha visto lo que ve, ha visto demasiado horror en los campos. Yo creo que la gran mortandad, esta fue la guerra más terrible que ha habido nunca en Europa. Nunca en Europa había habido una guerra tan bestial como esta, ni siquiera la guerra de los 100 años, a pesar del tiempo que duró. Y eso que la Baja Edad Media fue un periodo terrible, con pestes y cosas de estas, y bueno, también las había en esa época. Quiero decirles ciertamente que la gran peste de Milán, que describe Manzoni en Los novios, por cierto, que ciertamente Manzoni toma partido por los protestantes y por una política hispanófoba y antiimperial. Eso es lo que les quiero decir. El protagonista, y eso es uno de los motivos por los que Los novios no me gustó lo que me gustó, pues querían traicionar a España y pactar con Venecia, que Milán pasase al bando veneciano, eso es lo que se les quiere decir. Y por eso a mí no me gustó tanto. Yo creo que al fin, vamos a ver, es muy interesante también, o sea que Fernando II se mantuvo de forma autónoma. Es muy interesante el retrato que hace de Fernando II y Hilaire Belloc en Personajes de la Reforma. Pero lo que se les quiere decir es que no hacía lo que quería el conde duque de Olivares, no era una marioneta, Fernando II. De hecho, el mayor enemigo que tenía, por ejemplo, o el conde duque de Olivares era la Borgiani, ciertamente. Y más o menos la Borgiani intentaba disuadir al emperador, intentaba alejar al emperador del bando español. Y de ahí la enemistad que le profesaba ciertamente, por ejemplo, el conde duque de Olivares, ciertamente. De hecho, tampoco la casa Baviera prefería a Francia en lugar de a España. Una Francia que al final le iba a traicionar. Ya hemos visto los planes de Richelieu, pero vuelvo a repetir que se los adjudicamos personalmente a Richelieu, pero en realidad era Luis XIII el que estaba, yo creo que detrás de todo. Lo que pasa es que él no tenía capacidad para llevarlos a cabo, pero Luines habría hecho lo mismo que Richelieu, por ejemplo. Y yo creo que el odio a su madre es un tema psicoanalítico. Es el odio a su madre lo que le lleva a tener esta posición antiespañola y buscar primero el bien de Francia y a costa de traicionar a la religión católica en lugar de esto. Por ejemplo, es que esa mujer, por ejemplo, había caído en manos de gente como Eleonora Galigai y Concino Concini, que habían sido el segundo había sido escogido como el villano de las novelas de Pardaillan, de Michel Cebaco, por ejemplo. Eso se les debe también decir. Y ojo, que Enrique IV había intentado que la guerra de los 30 años empezase antes. De hecho, pretendía auxiliar al ducado de Juliers-Anhalt, por ejemplo. Había intentado acudir en ayuda del ducado de Juliers-Anhalt, pero desgraciadamente no se había podido hacer, ciertamente. No había podido ir en ayuda porque había sido asesinado por Ravaillac. Y esto... ¿Está lloviendo? No lo sé, parece que sí. Adiós. Había intentado ciertamente acudir en ayuda de Juliers Ángel, ciertamente cuando fue asesinado.
O sea que esto de que nos vendan de que es un hombre tolerante y la libertad de cultos, sí, sí, libertad de cultos, pero odio, pero este hombre era el que quería empezar una guerra que habría devastado Europa. O sea, eran los protestantes los que habían sido los causantes de la guerra y esto lo deben tener muy clarísimamente mis suscriptores en mente cuando analicemos personalmente esta novela y ciertamente el estudio de la historia. Al final, ciertamente, pues ocurre lo que tiene que ocurrir, la catástrofe, ciertamente. Es que esta novela, si ustedes la leen, pues yo creo que deberían leer, si tienen la oportunidad de conseguirla, algo muy difícil, yo creo que la única posibilidad que lo puedan hacer es la edición inglesa de Ignatius Press. Por cierto, que a pesar de estar editada esta novela en Chile por la edición Zigzag, se lee muy bien y casi no hay diferencias. Eso sí que se lo debo agradecer mucho. Y está, por cierto, que el señor Ricardo Krebs, no lo dije, pero trabajaba en la Universidad Católica de Chile. Eso se lo debo hacer a ustedes constar también. Se lo debo hacer a ustedes constar personalmente, que este hombre trabajaba para la Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile. Eso es lo que les quiero personalmente decir a mis queridos y bien hallados suscriptores. También, pues el final es eso, una especie de holocausto. Es verdad que vamos a ver, si esta ciudad tenía, por ejemplo, 30.000 o no sé cuántos habitantes, al final quedaron vivos 6.000. Hubo saqueo de las tropas, aunque lo intentó contener Tilly, por ejemplo, y no sé por qué, sorprendentemente, la ciudad se puso a arder. La ciudad se puso a arder y solo quedaron en pie la catedral, a ustedes la pueden ver aquí, la catedral de Magdeburgo, y también algunos conventos. A mí el final me ha parecido muy ecuménico y muy bonito, el final de la novela de Gertrude von Lefort, ciertamente, pero ya estaba todo hecho. O sea, ya sabe, bueno, si hay un villano aquí me parece que es Falkenberg, el malvado Falkenberg, porque aquí los suecos hicieron una cosa asquerosa. O sea, dejaron que no fueron a auxiliar, porque ¿saben por qué no fueron a auxiliar a la ciudad de Magdeburgo? Porque sabían que una muestra de crueldad imperial ciertamente suscitaría las iras de toda Europa contra el emperador y por eso sacrificaron a todos los habitantes de la ciudad de Magdeburgo. Eso lo deben ustedes saber, mis queridos suscriptores. Por eso sacrificaron a la ciudad a los magdeburgueses y los dejaron morir, ciertamente. Este hombre, yo quiero recordar una cosa, que parecía aquí como un campeón del protestantismo. Aquí Ricardo Krebs dice que es un hombre muy cabal, una persona moderada y un gran general. Sí, lo de gran general es lo único que estoy de acuerdo, pero este hombre es que actuó como un verdadero pirata. Y se acudió en defensa de los protestantes fue porque Richelieu le prometió 2 sacos llenos de oro, para que ustedes lo vean. 2 sacos llenos de oro le prometió Richelieu y por eso acudió en defensa de los ciudadanos de la doncella de Magdeburgo. Eso es lo que lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Por eso acudió. O sea, es una novela que está impregnada de religiosidad, de piedad popular, ciertamente, está impregnada de religiosidad, de piedad popular y también te deja un poco y te deja, pues no sé, como a pesar de todo, como algo de. También hay muestras de piedad mariana en esta novela, por ejemplo. No me acuerdo qué le pasaba ni a la pareja, por ejemplo, sí, tiene un mal final, pero Billy Hiss, no me acuerdo qué le pasa al personaje de Billy Hiss. La Hermuth me interesa un poquito menos, eso se lo debo decir a todos ustedes. Pero también esta novela hay que verla como una especie de visión como providencialista. O sea, aquí afecta mucho el tema de los pecados. Por ejemplo, yo he llegado a esta novela a compararla, por ejemplo, con Bizancio de Ferenc Herzeg y también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la caída de Constantinopla, con el sitio de Constantinopla de Mika Baltari, que ya aquí en este canal ya se hizo verdaderamente se escribió una reseña muy interesante, ciertamente. Se subió aquí al canal una reseña muy interesante que ha gustado muchísimo a toda la gente y que ha hecho que la mayoría de la gente se interese por el tema. Y es una lástima. A mí me gustaría leer El Papa en el Gueto, que es ya creo que la única yo creo que me falta por leer. Me han recomendado otra joya, porque esta novela también le ha interesado muchísimo al señor Fransac y una tal Radonochka,
me ha recomendado ciertamente El anillo del orfebre, me parece que de Jan Raspail. Me interesa también, a ver si algún día la puedo también conseguir, El anillo del orfebre también. Y eso es lo que me gustaría seguir, por ejemplo, un poquito cómo que acabó. O sea, ciertamente los suecos entraron como una estampida y derrotaron acabaron con Tilly, que moriría ese año 1631 en la batalla de Lech. Luego obtuvieron un triunfo en Breitenfeld y no le quedó otra cosa al emperador que llamar a Wallenstein, que pudo recomponer el ejército. Y aunque perdió, porque Tilly debemos decir una cosa, perdió. Tilly se debe decir una cosa. Por cierto, se me está acabando la batería. Vamos a ver si se puede, caballeros. No, caballeros, hay malas noticias. Por cierto, lamentablemente, ya no podemos grabar. Ahora tenemos que volver otra vez Otra vez, vamos, lo siento Jaime, pero se me acabó la batería y no hemos podido ciertamente. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la crítica, lo siento. Sé que ya debería haber parado, pero caballeros, se va... ¿Puede volver Trumpy? ¡Trumpy! ¡Vamos, chicos! Que nos falta... Por cierto, a esta novela le voy a poner un 3,5 sobre 5. En realidad le he puesto un 4 en Goodreads, un poco para no bajarle la media, pero la nota que tiene esta novela es un 5, es un 3,5 sobre 5. Yo es que la verdad es que esperaba muchísimo más de esta novela. Esperaba bastante más de la novela de las bodas de Magdeburgo, muchísimo más. Es un tema... por cierto, hay otro escritor muy interesante que no les he dicho, que también trata el tema de que también sus novelas están ambientadas en la Guerra de los 30 años, pero lo hace en forma de cuadro, ciertamente, de cuadros históricos. Me estoy refiriendo a un escritor también católico checo llamado Jaroslav Duric. Y hay una novela llamada Requiem, que es así, que está en español, pero también es muy difícil de conseguir. No me acuerdo si se llama, la editorial creo que se llamaba Mediterráneo, no sé si seguirá existiendo. Yo la conseguí. Y tiene también otra que cuenta los vagabundeos y una historia de romance entre una checa y un militar español. Paradójicamente, Duric, a pesar de ser checo, no es hostil a España y de hecho se siente siente simpatía y fascinación por España. Este Jaroslav Duric, su fama ha sido muy oscurecida porque era el enemigo personal del gran escritor de ciencia ficción Karel Capek. Hay una cosa que también me hubiera gustado decirles. A mí me hubiera gustado Yo comparé esta novela, por ejemplo, me hubiera gustado que se hubiera escrito algo así, como una especie de Lo que el viento se llevó, algo muy diferente. Sí, que tenga la religiosidad que impregna la novela de Gertrude von Le Fort, pero que contado un poquito más al estilo de Mika Baltari y de Louis de Wohl. Esa yo creo que habría sido la novela perfecta para ilustrar ciertamente las bodas de Magdeburgo. Creo que esa habría sido la novela perfecta para contar la historia de las bodas de Magdeburgo, y eso es lo que me habría gustado leer. Y ahora vamos a seguir con el tema. Ya hemos visto que que Wallenstein había vuelto y había sido y tuvo la derrota pírrica tuvo la victoria, bueno, los suecos ganaron, pero murió en la batalla de Lutzen, el enfrentamiento entre los dos más grandes generales, o sea, entre Wallenstein y Gustavo Adolfo, pues la batalla la ganan los suecos, pero pierden, por ejemplo, a su general, a Gustavo Adolfo. Así que ciertamente Pero no es el final del periodo sueco, y aquí es donde los españoles van a tener un grandísimo papel. Resulta que en el año 1634, el hermano de su majestad, el rey Felipe IV, estamos hablando ciertamente el cardenal infante don Fernando, estamos hablando del cardenal infante don Fernando, pues tiene lugar una batalla entre los españoles y los suecos. Sí, hay varios, por supuesto, hay gente de más nacionalidades aparte de los suecos. Yo quiero recordarle que los ejércitos propiamente nacionales son cosa de los franceses, por ejemplo. Y entonces es el cardenal infante don Fernando
derrota ciertamente a las tropas de los suecos. Todavía quedaban dos generales suecos muy importantes, Torstensson y Horn. Pues se enfrenta a Horn y España, que todo el mundo dice que el ejército sueco es el más poderoso de Europa, pero cuando se enfrentaron cara a cara los poderosos hombres rubios del norte contra los españoles los derrotaron. Y eso es lo que me llena a mí de orgullo. Yo creo que es una de las victorias más grandes. Ciertamente, por desgracia, no pudo salvarse. El triunfo de España fue tan incontestable que Richelieu tuvo que violar la neutralidad que había prometido tener y entró él personalmente en la liza. Y porque ya saben que Richelieu tenía un programa muy ambicioso. La destrucción del partido hugonote, que la consiguió, el sometimiento de los nobles, lo tuvo, pero ciertamente a la muerte de Luis XIV los nobles se volvieron a adquirir fuerza y brío, eso es lo que se les quiere decir, y se puede decir también que los nobles volvieron a adquirir fuerza y brío, y también se les quiere decir ciertamente que fueron los causantes de la Revolución Francesa, porque fueron las continuas demandas y las estúpidas y sus egoísmos los que motivaron la Revolución Francesa. Y se debe decir una cosa: Francia no estaba con el cardenal Richelieu, había una gran y fortísima hostilidad contra él. Y vuelvo a repetir que París estaba continuamente al borde del motín. París no quiso nunca a los Borbones. No los quiso nunca. La tomaron porque estaban muertos de hambre y decidió apostar por la bondad, pero el apoyo de Enrique VIII, de IV, siempre fue transitorio. Cuando siguieron los descendientes, no, los Borbones no eran queridos. Los parisinos querían a los Guisa. Querían que los Guisa fueran los reyes de Francia, no los Borbones. Y eso es lo que hay que decir. Por mucho que ahora nos quieran vender que los Guisa eran unos traidores, pero los parisinos querían a esos traidores. Y quien controla París, y esto lo sabía, quien controlaba París controlaba Francia. Y esa es la clave. Por eso en la Primera Guerra Mundial había tantos intereses en controlar la ciudad de París. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a ustedes, mis queridos suscriptores. Por eso era tan importante reconquistar la ciudad de París. Por eso era tan importante la conquista de la ciudad de París. Y bueno, habíamos visto que llegaron a España en un principio, parecía que estaba a punto de ganar, a pesar de estar mucho más fatigada, de tener muchísimos más kilómetros de rodaje, había estado a punto y había llegado a Rouen y estuvo a muy pocos kilómetros de París. De hecho, en aquella época se estrenó el Cid de Cornell y se lo echó en cara al cardenal Richelieu, porque ¿cómo podía ser que el otro hiciese una obra de teatro personalmente y alabando a los enemigos que estaban a punto de entrar en París? Pero ciertamente, por desgracia ya empezaron a llegar los grandes contratiempos y las grandes derrotas. Por ejemplo, se bombardeó Génova, por ejemplo, el desastre de Turín y más cosas. Por ejemplo, sobre todo la batalla. Richelieu, por cierto, moriría en el año 1642, y entonces fue lo que ocurrió. Rocroi, vuelvo a repetir que Rocroi, que no se puede considerar el ocaso de España después de la batalla de Rocroi. Paradójico. Olivares también cayó. También es que hay que reconocer una cosa. Antes de que cayese Richelieu, Cataluña se había sublevado y también Portugal, ciertamente. Y habían sido... esos movimientos secesionistas habían sido incentivados desde Francia. Pero corcho, que Richelieu también tuvo problemas al final, porque el duque de Soissons se le sublevó y también tuvo la conspiración de Saint-March. Y por ejemplo, a Saint-March lo mandó matar, pero se salvó de milagro, porque a pesar de que perdió la batalla con el duque de Soissons, a Soissons le pasó lo mismo que a Gustavo Adolfo, que murió en plena batalla. Y eso fue lo que salvó a Richelieu. Que Richelieu luego murió muy pronto Luis XIII, y que fue sucedido por la reina Ana, que paradójicamente, en lugar de seguir una política de conciliación pro-española, que era lo lógico, pues se enamoró del cardenal Richelieu, del cardenal Mazarino, que era el hombre de confianza de Richelieu, y bueno, prefirió defender los derechos de su hijo que a los de su hermano. Y entonces, pues eso, se siguieron batallas como la de Lens,
la segunda batalla de Nordlingen, se llegó a llegar a Bohemia y al final la Liga Católica traicionó a Fernando III, al hijo de Fernando II. No hemos hablado de Wallenstein, por cierto. Wallenstein moriría en el año 1634 ejecutado. Fue asesinado por el propio emperador porque parece ser que estaba planeando traicionarle, y el que descubrió la traición del duque de Wallenstein fue el embajador español, Oñate. Oñate fue quien descubrió la traición del príncipe de Wallenstein. Así que ya no quedaban grandes generales, o sea, Sajonia-Weimar, que era el general protestante más famoso, había muerto, se creían Tortensen y Hor, pero solo en el bando católico ya solo quedaban gente de muy bajo perfil, Galas, Piccolomini, Ren, gente muy random. Y entonces llegó la paz algo que es peor que una guerra, una paz injusta. Estamos hablando de la paz de Westfalia-Osnabrück, que es que lo que hizo fue una paz que no satisfizo a nadie, ni a protestantes ni a católicos, ciertamente, y que las personas verdaderamente injustas deploraron. La última fase de la Guerra de los 30 años se convirtió ya en una guerra de países, en una especie de juego de tronos. Todo el mundo fue a lo suyo, a por sus derechos. Hubo cosas muy curiosas. Prusia, que era la región más protestante por excelencia, se pasó al emperador, y lo mismo Dinamarca. Y Francia, paradójicamente, luchó en el bando de los protestantes, como ya hemos visto. O sea, el final fue un todos contra todos. Se puede decir que políticamente hablando, Suecia se quedó con el norte de Alemania. Se puede decir que hubo 3 paces: la de Westfalia, Osnabrück, Roskilde y Oliva. Son las 4 paces más importantes del periodo. Y por cierto, que Suecia hubiera podido sacar más, pero la reina Cristina de Suecia se enamoró del embajador español de Pimentel, ciertamente, y esto fue lo que hizo que obligase a Oxenstierna, al gran canciller de Gustavo Adolfo y que ella había heredado, a suavizar las pretensiones suecas. Así que Francia se quedó, por ejemplo, con Alsacia, por ejemplo. Fue lo que le quitó, ciertamente. Abadías que pasaron a príncipes protestantes, por ejemplo. O sea, que fue una merienda de negros. O sea, fue el triunfo del mal contra el bien. Como decía Juan Manuel de Prada, hay algo peor que una guerra, y es una paz en la que no hay justicia, con ausencia de justicia, y eso es lo que pasó con la paz de Westfalia. La paz de Westfalia no es importante porque Suecia, por ejemplo, vería puesto fin su hegemonía con la paz de Poltava. Ya con Carlos XII ya Suecia era un despojo, a pesar del heroísmo de Carlos XII contra Pedro el Grande de Rusia. Y Francia, pues oye, le duró la hegemonía hasta la Guerra de Sucesión Española, pero las consecuencias y de hecho la Guerra de Sucesión Española va a durar más, hasta la Segunda Guerra Mundial, que es cuando verdaderamente Inglaterra dejará de ser la potencia hegemónica, que fue la que sucedió a Francia en la Guerra de Sucesión Española. Y entonces va a delegar, y luego en la Segunda Guerra Mundial va a ser Estados Unidos la gran potencia. El por qué la Guerra de los 30 años no tiene la repercusión que creo que debería tener, en mi opinión, se debe a una sola cosa, mis queridos y bien hallados suscriptores. Se deben a que fueron los anglosajones los que ganaron, y en la Guerra de los 30 años los anglosajones no tuvieron ninguna importancia. Ya vimos el ridículo inmenso de Southampton y de la princesa Bess, por ejemplo, y la causa de la princesa Bess, que fue un auténtico desastre, ciertamente. Y por eso no le dedican, pero es para mí el periodo clave que sirve para comprender, por ejemplo, el ascenso y el triunfo, por ejemplo, del ateísmo, del indiferentismo religioso, y también el ateísmo, indiferentismo y el escepticismo religioso. En este caso, el pirronismo, el libertinismo. En esta red está, por ejemplo, gente como Montaigne, que es el escéptico por excelencia. Está Suárez, por ejemplo, también. No confundir con el jesuita, con el escolástico. Está también, por ejemplo, Gassendi, que era francés y un sacerdote, pero también muy epicúreo. Estaba también Bayle y Marcenet. Esos eran los grandes, por ejemplo. Y ojo, Cyrano de Bergerac. Esta gente muchas veces abogaron ciertamente por el desenfreno, no solo en materia religiosa, sino también ciertamente en materia
en materia sexual, de ahí que se les llamase el libertino. O sea, el libertino pasó a ser una especie de el degenerado y el corrupto. No todo fue malo en la Guerra de los 30 años. Hubo gente que la Guerra de los 30 años hubo un intento de hacer un ecumenismo, ciertamente, y que intentar reconciliar a católicos y protestantes. Y en el bando de los católicos, por ejemplo, estaba el abad Oliva, y en el bando protestante yo creo que el que más defendió la cuestión, por ejemplo, de la reconciliación entre, bueno, intentar un acercamiento al catolicismo fue, por ejemplo, el gran filósofo y matemático Gottfried Leibniz, que estuvo trabajando en las cortes por ejemplo, de los príncipes alemanes, y también estuvo en la corte de Luis XIV. Era un gran científico, llegó a ser amigo del gran obispo Steno, por ejemplo. Steno era un protestante que se convirtió al catolicismo y bueno, hay algunos que le consideran el precursor de la teoría de la evolución. Se dedicó a estudiar huesos, por ejemplo, de tiburón y cosas de estas. O sea, y este hombre, Steno, se volvió muy religioso, renunció a sus estudios científicos y acabó siendo un obispo en una zona muy remota. Y nunca entendió su posición, Leibniz. Eso quería personalmente contárselo a todos ustedes. Y respecto al Sacro Imperio Romano Germánico, quedó vacío de contenido. O sea, Baviera, por ejemplo, consiguió su puesto como elector. O sea, pasaron de ser 7 electores. Ya saben que los electores eran los arzobispados de Maguncia, Treveris, Colonia, y también, y también estaba Bohemia, y luego eran Sajonia, Palatinado y Prusia. Estos eran los famosos 7 electores. Pues aumentaron a Hannover Hannover y también a Baviera, que pues finalmente Baviera ya saben que fue excluida porque los Wittelsbach eran la dinastía rival, los Wittelsbach y los Habsburgo eran la dinastía rival, y por eso los territorios de los Habsburgo no habían tenido derecho a voto, y sí las tierras de los Luxemburgo. Este tema ya lo contamos en Póker de Papas o qué es lo que ocurre después de Póker de Papas. Esto ya se contó allí, y por eso se está contando aquí personalmente. Y también me gustaría contar qué es lo que pasó ciertamente. Después todo el mundo pensaría que después de esto no podría levantar cabeza y se hundiría y que Francia sacaría ventaja, pero lo cierto es que aunque Luis XIV intentó destruir y acabar con la monarquía Habsburgo, no pudo. Por medio de Morsin, intentó envenenar al rey de Polonia, a Juan III Sobieski, para que no acudiese en ayuda de los austriacos. Pero a pesar de que Viena fue atacada en el año 1683 por los turcos, en este caso por Kara Mustafa, ciertamente, por Kara Mustafa, el jefe de la dinastía de la saga de los visires de los Kuprulu, a pesar de todo, Marco Avieno llamó a la defensa y a la cruzada y hubo gente que apoyó personalmente. España no con tropas, en este caso fueron Carlos IV de Alsacia los que acudieron en ayuda, por ejemplo, en ayuda de Viena, y también, por ejemplo, Juan III Sobieski, que se distinguió ciertamente por la gloriosa carga de los husares polacos, esos husares solados que prácticamente destrozaron personalmente a los turcos, ciertamente. Era el hombre adecuado, a pesar de que ya estaba muy enfermo. Muchos consideran que la batalla del sitio de Viena es la que inspira al sitio de Minas Tirith, por ejemplo, de Minas Tirith en El Señor de los Anillos. De hecho, Juan III Sobieski encaja más con la personalidad del rey Theoden que, por ejemplo, Gustavo Adolfo, que también podría haber sido un fuerte candidato porque también era un rey victorioso que murió en batalla. También, por ejemplo, mi hermana considera que Teodoredo el Godo, que luchó en los campos cataláunicos junto con Aecio contra Atila el Huno, también era el candidato perfecto para ser el modelo del rey Theoden, pero no. Puede ser cualquiera, pero vamos, ya se les he dicho que, que la obra de J.R.R. Tolkien no hay que verla personalmente como... No se debe ver la obra de J.R.R. Tolkien como una obra alegórica, sino mitopoyética. Eso así es como una obra de mitopoiesis. Así hay que verla, ciertamente. Y bueno, personalmente creo que... Ah, por cierto, sí.
a partir de esa derrota, los turcos no levantaron cabeza y el Sacro por cierto, quiero destacar a un autor muy interesante llamado Abraham de Santa Clara, que a raíz de ese gran sitio de Viena, por cierto, en esa batalla se inventó el croissant. El croissant no es francés, sino austriaco. Y tiene forma de media luna para conmemorar esa victoria. Y también me gustaría recordarles a todos ustedes que gracias a esta batalla pues se pudo reconquistar todo lo que los turcos habían tenido. Llegó en la paz de Passarovich y gracias a Carlos VI y a Eugenio de Saboya, que hicieron verdaderas proezas extraordinarias en la guerra de sucesión española, gracias a ellos se llegó a llegar a Belgrado. En la paz de Passarovich llegaron a llegar a Belgrado, ciertamente, pero eso ocasionaría un fuerte problema porque fomentaría los nacionalismos de los eslavos y eso sería un problema para la Primera Guerra Mundial, pero esa es otra historia que será contada en esta ocasión. Espero que hayan disfrutado de esta crítica y veremos bueno, ya veremos cuál le gusta más a ustedes, si las maravillosas vídeos que le dedicaron tanto Joseph Pearce, el padre Joseph Fessio o Vivian Dudro o mi humilde crítica. Nada más, que Dios guarde a todos los que vean este vídeo. Y antes de marcharme, mi siguiente vídeo no va a ser sobre ningún libro. Vamos a hablar de una famosa serie de televisión. No les digo cuál, pero espero que les guste muchísimo. Nada más, que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y me voy a preparar la cena, que ciertamente estoy un poco despistado porque se ha tenido que retrasar el reloj. Que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su gusto.